volver a empezar a soñar con las grandes cosas que Dios quiere hacer, no solo con la iglesia, pero a través de cada uno de nosotros. Muchas personas hemos estado sufriendo la pandemia, algunos han sufrido la enfermedad, algunos han sufrido la pérdida de sus familiares, otros han sufrido tiempos de mucho dolor, de mucho temor, de mucha incertidumbre. Y tal vez hemos dejado ahí guardados en el olvido los sueños, planes, metas, propósitos que tal vez teníamos antes de que empezara todo esto. O tal vez ni siquiera eso, tal vez desde mucho antes de la pandemia ya habíamos guardado en el cajón del olvido los sueños, metas, planes y propósitos que teníamos para el Señor, tal vez por un error, tal vez por una mala decisión, otra vez por alguien que hizo algo contra nosotros. Hay muchas razones por las cuales uno puede detenerse en el camino y dejar de soñar, dejar de levantarse con esa pasión, con ese motor, con ese impulso que nos motiva a levantarnos cada mañana sabiendo que tenemos un propósito, una razón de existir. Yo quiero compartir contigo en esta mañana un pasaje de las Escrituras que nos habla de uno de los personajes más conocidos de la palabra de Dios, Moisés. Y si alguien puede saber de sueños rotos y de volver a empezar, es Moisés. De una manera muy cortita te voy a dar un resumen muy breve de la historia. Tú sabes, Moisés pasó 40 años en la corte de Egipto. Luego, por un error, por una mala decisión, pasó 40 años en el desierto. Y luego pasó los siguientes 40 años sirviéndole al Señor de una manera increíble, de tal forma que no hay tal vez muy pocos siervos que puedan compararse a lo que Moisés hizo estando aquí en la tierra. Acompáñame, por favor, al libro de los Hechos, capítulo número 7. Y estando en el capítulo 7, vamos, hermanos, a leer desde el verso 22, del verso 20, perdón, hasta el verso 35. Hechos, capítulo 7. Si lo tienes, házmelo saber con un amén. Ok, entonces vamos a leer todos juntos, queridos hermanos. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Verso 26. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres,
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Oremos un momento, hermanos. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, amado Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, por darnos una nueva vida por medio de la fe. Gracias por la bendita palabra de Dios que nos orienta, que nos alimenta. Y en esta mañana, Señor, más allá de mis propias limitaciones, yo te ruego, Señor, que edifiques a la iglesia. Yo te ruego que toques los corazones desanimados, caídos, aquellos sobre todo, Señor, que por alguna circunstancia de la vida han enterrado sus sueños, sus planes, los propósitos que en algún momento tenían y los han dejado a un lado. Sea de mis hermanos y amigos que están aquí presencialmente, como de aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales. Que tu bendita palabra, que no está presa, corra, Señor, y toque cada corazón, cada mente, y el Espíritu de Dios levante, Señor, a todos, para que una vez más podamos volver a soñar. A soñar, Señor, con tu gloria, a soñar con tus propósitos, a soñar con que aún puedes usarnos y quieres usarnos para la gloria de tu nombre, Señor, te lo pido y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, si pudiéramos resumir el pasaje que acabamos de leer, podríamos pensar, hermanos, que Dios nos crea a las personas, a los hombres, con un propósito, con una función, con un plan en mente. Pero nosotros, seres humanos, a veces malogramos, o a veces detenemos, o a veces estorbamos el propósito de Dios cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera o en nuestro tiempo. Sin embargo, creemos en un Dios soberano cuyo propósito no se puede detener por nada de lo que nosotros hagamos, y a pesar de nosotros y para su gloria, Él aún puede restaurar nuestras vidas, Él aún quiere usarnos y Él aún quiere glorificarse por medio nuestro. Eso podríamos decir lo que es la enseñanza central de este pasaje. Y en este sentido, yo quiero mostrarte que voy a compartirte 3 puntos principales. El primero lo vemos de los versos 20 al 22, cuando se nos muestra que el propósito de Dios se va formando por la soberanía de Dios. Y mira, vamos a leer esos 2 primeros versículos, del 20 al 22. Puedes mirarlo en tu Biblia. Y dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras. Lo que primero queremos entender, lo que primero queremos comprender es acerca de Moisés. Moisés es uno de las personas, de los hombres que son considerados un héroe de la fe. Un hombre que fue llamado por Dios para ser el libertador del pueblo de Israel. Un hombre que era temeroso de Dios. Un hombre cuyo nacimiento y cuya infancia fue garantizada por la gracia de Dios. ¿Por qué? Éxodo capítulo número 1 y Hebreos capítulo 11, también no lo vamos a leer, te lo dejo allí para que lo tengas a la mano, en la mente. Éxodo capítulo 1 nos muestra, nos enseña que el pueblo de Israel se había multiplicado en Egipto, a tal grado que los egipcios sentían temor y sentían envidia de los judíos, porque pensaban, estos van a seguir creciendo y en algún momento se van a rebelar contra nosotros. Así que Faraón
que para ese entonces era un hombre que ya no conocía ni a José, ni a Jacob, ni a todos ellos, porque ya había muerto, decidió que la mejor manera de limitar al pueblo de Dios era a través de dos medidas. La primera, agravando la carga de trabajo sobre ellos, haciéndolos trabajar todo el día para que estén cansados, para que no tengan tiempo para pensar en cosas mayores, para que su única preocupación solo sea sobrevivir, para que su única preocupación solo sea qué voy a comer o estoy cansado y mañana me tengo que levantar nuevamente a trabajar. Y la segunda medida que tomó Faraón fue: vamos a matar a todo varón recién nacido, porque no queremos que este pueblo se reproduzca, porque no queremos que este pueblo avance, no queremos que se vaya a levantar algún varón con el deseo de liderar a su pueblo, que no se vaya a levantar ningún hombre con las agallas y con el deseo de decir, esto no es la vida que Dios quiere para nosotros, vamos a cambiar. Entonces, diabólicamente astuto Faraón, ¿verdad? Diabólicamente astuto este hombre tomó estas medidas para que el pueblo de Israel no pudiera avanzar y no pudiera crecer. Hebreos, capítulo 11, verso 23, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hermanos, a este punto tenemos que entender algo. Dios permitió que Moisés naciera en medio de circunstancias difíciles. Dios permitió que Moisés naciera y sobreviviera cuando tal vez algunos de sus compatriotas bebés murieron. Dios permitió que Moisés naciera en un entorno de esclavitud, en un entorno de trabajo duro, en un entorno donde el pueblo de Israel no era libre, en un entorno de angustia, en un entorno de hastío, de cansancio, de fastidio. Y esto es importante de entender, porque muchas veces nosotros, llegado a un punto en la vida, pensamos, yo hubiera hecho grandes cosas, pero la infancia que tuve, o tal vez papá no me ayudó, o tal vez mamá no me ayudó, o yo no tuve padres, o yo no tuve educación, o yo no tuve el dinero, nadie apostó por mí, nadie confió en mí. Querido hermano, a Dios no le toma por sorpresa las circunstancias en las cuales tú has nacido y tú creces. Dios no es el autor del mal. En Dios no se origina la maldad, pero Dios en su soberanía aún tiene tanto poder que puede permitir, y aún en medio de circunstancias difíciles, Él puede utilizarlas para algo mayor, algo más grande. En las circunstancias que Moisés nació, de esclavitud, de escasez, de dificultad, y en medio de la amenaza de la muerte, los padres de Moisés tuvieron una labor importante. Dice la Escritura que los padres de Moisés no tuvieron temor del faraón. Y a pesar de que el decreto de Faraón era que los niños murieran, ellos dijeron, no, vamos a preservar la vida de nuestro hijo porque toda vida es valiosa, toda vida es hermosa ante los ojos de Dios. Entonces guardaron a este niño, lo escondieron, lo pusieron tú conoces la historia, lo pusieron en el río y casualmente, no casualmente, Dios permitió que la hija de Faraón lo encontrara y mandara que sea criado, pero como hijo suyo, como el hijo de la hija de Faraón. En esa circunstancia, Moisés tuvo acceso a una educación y a oportunidades que ningún otro judío tuvo en su época, ¿verdad? Todo estaba siendo orquestado por Dios. Él estaba permitiendo que esto sucediera de esta manera.
La vida de Moisés fue bendecida, uno, por la fe de las parteras, las que asistían a los partos de las mujeres hebreas, porque la Biblia dice que tampoco tenían temor de Faraón y preservaban la vida de los varones, y también por la fe de sus padres, de los padres de Moisés, quienes no tuvieron temor de Faraón, sino que hicieron lo necesario para preservar la vida de su hijo. Qué importante es, querido hermano, qué importante es la labor de los padres para poder impactar la vida de nuestros hijos. ¿Sabes? Tal vez no podemos cambiar todas las circunstancias en las cuales viven nuestros hijos. Tal vez no les podemos dar todo el dinero que quisiéramos, o no les podemos dar la mejor educación que quisiéramos, o no les podemos dar las mejores oportunidades que tal vez quisiéramos. Pero algo sí podemos hacer por ellos, y es guiarlos conforme a nuestra fe. Amén. Los padres de Moisés tenían fe, y por esa fe impactaron la vida de Moisés. Le enseñaron la palabra de Dios, moldearon la vida de este hombre, porque luego vas a ver en el futuro que Moisés era un hombre derecho, un hombre recto, un hombre que conocía la palabra, a pesar de que era un hombre criado en la corte egipcia. ¿Por qué? Porque sus padres le enseñaron las escrituras. Hay una gran diferencia en un padre que le dice, un padre, una madre que le dice a su hijo, hijo, pórtate bien, ve a la iglesia, a decirle, hijo, vamos a la iglesia. Hay una gran diferencia en un padre que dice, hijo, ora, lee la Biblia, a un padre que dice, hijo, ven, vamos a orar juntos, te voy a enseñar la palabra de Dios. Hay una gran diferencia. Nuestros hijos necesitan ver nuestro ejemplo, no solo escuchar nuestras palabras. Nuestros hijos no solamente necesitan escuchar nuestros mandatos, necesitan ver nuestro ejemplo. Para Dios no era sorpresa las circunstancias en las cuales nació Moisés, pero Dios ordenó las cosas de tal manera que aún en medio de esas circunstancias, Él estaba cumpliendo su propósito. ¿Quieres ver otro ejemplo? José. Un muchacho vendido por sus hermanos, alejado a la fuerza de su familia, de sus costumbres, de su Dios, llevado a Egipto, luego encerrado en prisión. Lo alejaron del pueblo de Dios, pero no pudieron sacar al Dios de su pueblo de su corazón. Ese era un muchacho que confiaba en Dios, porque sus padres le habían enseñado la palabra de Dios. ¿Quiere ver otro ejemplo? Pablo. Saulo de Tarso, criado bajo los pies de Gamaliel, entrenado en la sabiduría de Dios, pero con derecho a la ciudadanía romana, con acceso a información y conocimiento que ningún otro tenía en su época. Dios permitió eso. Pregúntate, ¿en qué circunstancias tú has nacido? ¿En qué circunstancias tú has crecido? ¿En qué circunstancias tú has vivido? Te digo una cosa, tal vez no han sido las mejores. Tal vez no han sido las mejores. Pero Dios las conocía. Y aún en medio de esas circunstancias, Dios puede obrar. Es más, te digo una cosa. Las circunstancias que Dios ha permitido en tu vida han moldeado a la persona que eres hoy. La familia donde creciste, la manera como te criaron, los lugares que viste, las circunstancias que experimentaste, los dolores que viviste, han moldeado a la persona que eres hoy. Y eso no le toma por sorpresa a Dios. Vuelvo a repetir, eso no significa que Dios se deleite en el dolor de las personas. No, lo que significa es que tu Dios es tan poderoso que aún en medio de un mundo caído y lleno de pecado, de malas decisiones nuestras y que otros pueden haber tomado sobre nosotros,
Dios puede seguir cumpliendo sus propósitos. Dios puede seguir haciendo su voluntad. La soberanía de Dios, hermanos, abarca toda nuestra vida. No empieza, quiero que entiendas esto, el trato de Dios con tu vida no empieza el día en que tú creíste en Jesús. No, el día en que tú creíste en Jesús, tú te vuelves consciente de que Dios está tratando en tu vida, pero Dios está tratando en tu vida desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre. Otra cosa que podemos entender es cómo podemos impactar la vida de nuestros hijos como padres. Vuelvo a repetir, no podemos tal vez cambiar todas las circunstancias de nuestra vida, pero sí podemos pintar un mejor cuadro para nuestros hijos, enseñándoles la palabra de Dios y siendo ejemplos de lo que la palabra de Dios es. No menosprecies tu pasado. No pienses que tu pasado es una pérdida de tiempo. No pienses que tu pasado, no veas tu pasado como un ancla. Velo como un resorte que te puede impulsar hacia adelante. No pienses, porque me pasó esto, no puedo ser aquello. No lo veas de esa manera. Dios no lo ve así. Seguramente hay cosas que pudimos haber hecho mejor. Sí, por supuesto que sí. Pero hasta donde yo tengo entendido, ningún ser humano puede regresar al pasado y cambiar las cosas. Amén. Lo que sí podemos hacer es tomar mejores decisiones a partir de hoy y usar el pasado como experiencia, como sabiduría, para saber qué hacer y para saber qué no hacer. El segundo punto que yo quiero compartir contigo nos muestra cómo el propósito de Dios, que en este caso empezó en la vida de Moisés, se aplazó. Aparentemente se frustró, aparentemente. Cuando el hombre hace las cosas a su manera y a su tiempo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 7, versículo 23. Versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero ojo, pero él pensaba, dice, Moisés pensaba que ellos comprenderían que Dios les daría libertad por medio de ellos, pero ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente, Moisés se presentó ante un par de hebreos que estaban discutiendo y les dijo: hermanos sois, ¿por qué pelean entre ustedes? Entonces uno de ellos, que maltrataba al otro, le dijo: ¿y quién te ha puesto a ti como juez? En pocas palabras, ¿quién eres tú para decirnos lo que tenemos que hacer? ¿Acaso quieres matarme como mataste al egipcio ayer? Al oír esto, dice la palabra que Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. 40 años vivió Moisés en la corte de Egipto, siendo entrenado en la sabiduría de los egipcios. Dice la palabra que era un varón poderoso en palabras y poderoso en obras. Quiere decir que llegó a ser un hombre de carácter, un hombre hecho y derecho, un hombre que tenía claro lo que quería, que estaba haciendo las cosas de la manera correcta en las circunstancias en las cuales se encontraba. Pero a pesar, y eso es lo que me llama la atención, a pesar de haber vivido 40 años en el mundo, ese hombre no debilitó su fe. Él no se convirtió a Egipto. Él era una luz en medio de Egipto. Moisés llegó a ser una luz en medio de la oscuridad. La oscuridad no pudo opacar su corazón. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en la vida de Moisés que fue entrenado, que fue enseñado, que fue impactado por la fe de sus padres, pero llegó un momento, un punto en la vida de Moisés que él tomó decisiones por sí mismo ya. Adquirió convicciones personales, ya no era la fe de sus padres, ya no era la convicción de sus padres, era la convicción y la fe de él. Y sobre la base de esto, él empezó a tomar decisiones. Y una de las cosas que nos dice la palabra de Dios con respecto a Moisés
es que era un hombre que tenía un corazón interesado en su pueblo. Moisés no se había olvidado de dónde provenía. Moisés no se había olvidado quién era. Moisés no se había olvidado que él era parte del pueblo de Dios. Y nació en su corazón el deseo, voy a ver a mis hermanos. Pero tú sabes que ese deseo lo puso Dios en su corazón, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice que el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios puso en el corazón de Moisés el deseo, la carga, la necesidad de ir a ver cómo están mis hermanos, cómo viven, cómo se encuentran. Quiero verlos, quiero saber, no quiero que me lo cuenten, quiero ir y verlos. Y al ver a sus hermanos oprimidos, trabajando todos los días, porque recuerda que Faraón los oprimía duramente. Y básicamente los judíos solo vivían para hacer ladrillos. Y al ver a su pueblo, a sus hermanos oprimidos, cargados, muertos de cansancio, débiles, tristes, angustiados, sintió esta impotencia que muchas veces nosotros sentimos cuando vemos a alguien que queremos en necesidad, ¿verdad? Este deseo de querer cambiar las cosas, que no está mal. No está mal tener un deseo así. Sin embargo, Moisés, a pesar de que tenía la intención correcta, no obró de la manera correcta. Porque dice la palabra que al ver a un egipcio que maltrataba a uno de sus hermanos, él lo vengó y lo mató. Dice el libro de Éxodo que Moisés incluso vio que nadie lo miraba, mató al egipcio y lo enterró en la arena. ¿La motivación era la correcta? ¿La preocupación era la correcta? Sí, pero la decisión no era la correcta. El hacer justicia por su propia mano no era lo que él tenía que hacer, pero lo hizo. Yo estoy seguro, querido hermano, hermana, amigo, amiga, que tú puedes rastrear tu vida, ¿verdad? Pensar hacia atrás en algún momento de la vida en la cual tomamos una decisión que no era la correcta. Tuvimos una actitud, fuimos por un camino que no era el adecuado, que no era el correcto. Y obviamente esa decisión, ese camino desencadenó muchas otras cosas. Y normalmente la mayoría de las personas cuando cometemos ese error decimos, bueno, si yo no hubiera hecho esto, mi vida sería diferente, ¿verdad? Muchos pensamos, bueno, ya me equivoqué, ya está, ya no se puede hacer nada más. Y caemos en una suerte de resignación, un sentido de decir, bueno, yo ya no sirvo, ya me equivoqué, ya no puedo hacer más, ya está. He conversado con muchos amigos míos con los cuales en su momento predicábamos, evangelizábamos, salíamos a las calles, hacíamos la obra de Dios, nos íbamos de viaje, pero en algún momento de su vida, una mala decisión les apartó del camino. Y a pesar de que muchos de ellos volvieron al Señor, los veía cabizbajos, avergonzados, ya no con ese mismo deseo, ya no con ese mismo ímpetu que su juventud. Conversaba con alguno y le decía, pero ¿qué te pasa, hombre? Le digo, tú no eres así. Yo no te he conocido así. Tú me animabas, tú me levantabas, tú me decías, vamos a la obra. Tú eres una persona de empuje. Y me decía, ¿sabes qué, Rubén?
Bueno, eso era en el pasado, yo soy diferente ahora. Yo hice cosas que no debía hacer y ya mi vida es distinta. Solo guardo bonitos recuerdos, solo guardo la nostalgia de lo que alguna vez fue, pero yo ya no puedo hacer esas cosas. Ya me equivoqué. Y sabes, esa actitud nos refrena, nos detiene, porque nos ponemos en el lugar del juez y decimos, no, tú eres culpable y estás sentenciado. Pero tú sabes que nadie se puede poner en el lugar del juez, ¿verdad? Excepto Dios. Y nos ponemos más estrictos que Dios mismo, más bíblicos que Dios mismo. Decimos, no, tú ya no tienes otra oportunidad. Y nos quedamos allí, a medio camino. No estamos en el mundo, pero tampoco estamos en el propósito de Dios. No estamos completamente fríos ni apartados del Señor, pero tampoco tenemos nuestro corazón ardiendo del entusiasmo por la gracia y por la gloria de Dios. ¿Qué pasaba con Moisés? La Escritura dice claramente y nos da secretos, nos da detalles para entender lo que estaba pasando en la mente de Moisés. En primer lugar, Moisés ya tenía en su corazón el deseo de liberar a su pueblo antes de que Dios le llamara. Ojo, la Biblia dice claramente, pero él pensaba que sus hermanos se darían cuenta de que Dios los libraría por mano de ellos. Es decir, Dios había puesto ya el querer en su corazón antes de llamarlo. Y es así, hermanos, antes de que Dios te llame a algo, Él va a poner en tu corazón el deseo de hacerlo. Porque Dios no te va a llamar a hacer algo que tú no quieres hacer. Pero hay un orden. Dios primero pone el deseo, Dios trata con tu vida y después te llama. Así funciona, así se ve en las Escrituras. Lo ves en Pablo, por ejemplo. Pablo fue llamado a ser apóstol, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿qué hacía Pablo? Predicaba el evangelio, desde que se convirtió lo predicaba. Y antes de eso, era fariseo, un hombre interesado en la palabra, ¿ves? Hay un deseo que Dios pone en tu corazón antes de el llamado de Dios. Moisés tenía ese deseo en su corazón. Moisés pensó que sus hermanos entenderían lo que él quería hacer. Bueno, y ahí vemos el primer error. Asumió cosas que Dios no le había dicho todavía. Tercero, Moisés pensaba que ya era el tiempo para hacerlo, para hacer el llamado de Dios, cuando Dios aún no se lo había dicho. Porque, hermanos, cuando pensamos en Dios obrando en nuestras vidas, tienes que pensar en en tres factores. El primero, la persona, tú, porque Dios te va a utilizar a ti. Dos, segundo punto, tienes que pensar en el tiempo. ¿Es el tiempo de Dios para tu vida? Tres, la manera, la forma. ¿Es la forma como Dios lo está haciendo? ¿O soy yo tratando de hacer las cosas a mi manera? El gran problema de Moisés fue eso. Él tenía el llamado de Dios, pero no era el tiempo de Dios y no la manera de Dios. Él quiso hacerlo a su manera y en su tiempo y fracasó. Porque cuando quiso ponerse como árbitro y poner paz entre sus hermanos, uno de ellos le dijo, ¿quién eres tú? ¿Quién te ha puesto a ti por libertador? ¿Acaso quieres matarme como mataste al egipcio? No había la disposición todavía. En algún momento en el futuro Moisés iba a hacer eso, Moisés iba a poner paz, iba a establecer las reglas, todos iban a ir a Moisés a consultarle en el futuro. Ahora todavía no. Moisés todavía tenía que ser tratado en su carácter, trabajado en su carácter. Así que, ¿qué pasó? La palabra nos dice que Moisés huyó al desierto de Madián y allí formó una familia. Qué interesante. Pienso que Dios quería enseñarle a Moisés primero a pastorear una familia antes de poder pastorear al pueblo de Dios. Qué interesante que uno de los campos, mira, uno de los campos donde más Dios quiere tratar con tu vida es en el matrimonio.
Una de las áreas y de los campos y de los tiempos donde Dios quiere trabajar, quiere tratar con tu vida, con tu orgullo, con tu impaciencia, y créemelo, te lo digo por experiencia, es el matrimonio. Es el convivir con una persona todos los días que conoce tus errores, que conoce tus fallas, que te puede decir cosas que tal vez otra persona no te va a decir y que a veces te lo va a decir de una mala manera. Y te vas a ofender o tú vas a ofender a la otra persona y se van a herir. O un espacio donde tus hijos pequeños te van a sacar canas verdes y te van a volver loco por su impaciencia, por su fuerza, por su energía. Donde vas a tener que hacer tal vez a veces hasta malabares para organizar el presupuesto de la familia y alcance el dinero. Estoy seguro que me entiendes cuando te estoy diciendo esto, ¿verdad? Que el matrimonio es una de las áreas donde más Dios quiere tratar con nuestras vidas. Sin embargo, no todo es malo en la vida de Moisés. Mira lo que dice Hebreos 11:24. Dice, por la fe Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Sí, Moisés se equivocó, no podemos negarlo, se equivocó, actuó a destiempo. Sin embargo, ¿qué hizo después de esto? Moisés tomó una sabia decisión. Dejó Egipto. Dejó las comodidades, las bendiciones de la corte real en Egipto. Escogió, dice la palabra, ser maltratado con el pueblo de Dios que seguir participando de los placeres temporales del pecado. ¿Sabes por qué? Porque ya no se sentiría cómodo, pues. Moisés ya había visto de primera mano el sufrimiento de su pueblo. Solo alguien que tiene un alma muy fría y oscura podría sentirse bien y sentarse en la corte y seguir comiendo y disfrutando, sabiendo lo que él ya sabía y viendo lo que él ya había visto. Por eso, aquellos que hemos saboreado la gloria de Cristo, la bendita palabra de Dios, aquellos que hemos saboreado lo lindo que es servir al Señor, cuando nos enfriamos y nos apartamos, hay algo en nuestro corazón que clama, que no podemos quedarnos allí, porque tú ya has probado de Cristo, tú ya has probado la gracia de Dios. Ya no puedes embarrarte en el lodo del pecado, en el fango de la inmundicia, no puedes, te duele el corazón, tú sabes que no perteneces allí, sabes que no es tu lugar, sabes que Dios no te llamó a eso. Así que hizo Moisés. Con todo y su equivocación, dijo, no, yo prefiero irme al exilio, prefiero irme lejos de todo. No puedo seguir en Egipto. No puedo seguir disfrutando de las bendiciones del pecado. Dice Hebreos que tuvo en mayor estima el vituperio de Cristo, y esa frase es tremenda. Porque significa el oprobio, significa la vergüenza, significa prefiero sufrir por causa de Cristo. El sufrimiento que viene por causa de hacer la voluntad de Dios. Prefiero eso, dice Moisés, porque tenía puesta la mirada en la recompensa que Dios sabe dar a los que le obedecen. Muchas veces cuando estamos en el proceso de haber enterrado nuestros sueños, nos encontramos fríos espiritualmente, o nos encontramos por una u otra circunstancia de la vida alejados del Señor, cuesta volver a orar, cuesta volver a leer la palabra, cuesta, te lo digo porque lo he vivido, cuesta. Pero ¿sabes qué? Tienes que tener eso en tu mente.
hoy te va a costar, pero si lo haces, mañana te va a costar menos. Y pasado te va a costar menos. Y el siguiente día, menos aún. Va a llegar un momento en que lo que era una carga se va a volver un deleite. Y lo que te era pesado hacer, ahora otra vez va a comenzar a brotar ese deseo y esa energía, ese poder que Dios da para hacer su voluntad. Uno no cae en el pecado, uno no se aparta del Señor, uno no se aleja de la noche a la mañana. Uno se aparta del Señor cuando empieza a dar pasos tras pasos de desobediencia. De la misma manera, pasos tras pasos de obediencia nos pueden llevar nuevamente al camino correcto. Y eso no se trata de sentimientos, se trata de la convicción de que si tú haces la voluntad del Señor, tarde o temprano llegará la recompensa, hermano. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero la Biblia enseña que si tú haces la voluntad del Señor y perseveras haciendo la voluntad del Señor, Dios sabe dar su recompensa a quien es fiel. Amén. Moisés entonces partió al desierto y empezó una nueva vida. Ya no era el príncipe de Egipto, ya no era el hombre que era escoltado, que era vestido con las mejores ropas, con los mejores alimentos, que tenía los privilegios de Egipto. ¿Sabes qué era en el desierto? Nadie. No era nadie, era un hombre más de muchos que estaban allí. Pero era necesario ese tiempo en la vida de Moisés. Hermanos queridos, hay un tiempo y una forma como Dios hace las cosas. Hay un momento para cada cosa, dice la palabra del Señor. Hay un momento y un tiempo para cada cosa. ¿Qué mejor es tomar las decisiones de la manera como Dios quiere que sean tomadas? Así como hay un momento para esperar, hay un momento para crecer, hay un momento para pensar, también hay un momento para decidir. Y si en esta mañana, tú que me escuchas, no conoces aún de manera personal al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal, hoy es un buen momento para que tomes una decisión de fe. O tal vez has estado viviendo apartado del Señor, apartado de su pueblo, apartado de la palabra de Dios. Y si en esta mañana el Señor está hablando a tu corazón, hoy es un buen día para tomar la decisión que tomó el hijo pródigo. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? ¿Le correspondía una herencia? Sí, porque era hijo. ¿Era el momento de tomar su herencia? No. ¿Era la manera como la pidió? Tampoco. Porque no lo hizo de la manera correcta y en el tiempo correcto, ya sabes lo que le pasó. Y cuando lo perdió todo, volvió en sí y dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Volveré. Volveré. Querido amigo y amiga, te animo en esta mañana a que tomes la primera y mejor decisión de tu vida. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. El apóstol Pablo enseñó que si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra, seremos salvos. Porque todo el que cree en el Señor no será avergonzado. En esta mañana yo te animo a que tomes la mejor decisión de tu vida. Ven a Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados, ven a Él. Y si tú ya eres creyente, pero te has apartado del Señor, vuelve a Cristo. Vuelve a la casa de tu Padre, donde el Señor te espera con los brazos abiertos, para empezar nuevamente. Esta vez, en el tiempo correcto y a la manera correcta, como debe de ser, como siempre debió ser.
Tercer y último punto. El propósito de Dios, a pesar de nosotros, se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Yo me gozo. A pesar de mí mismo, Dios cumple sus propósitos. A pesar de ti mismo, Dios cumple sus propósitos. Ese es el poderoso Dios en el cual tú y yo creemos. Leamos, por favor, los últimos versículos, Hechos capítulo 7, versículo 30 al 35. Pasados otra vez 40 años más, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido y he descendido para liberarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Hermanos, 40 años más vivió Moisés en el desierto de Madián. Y durante todo ese tiempo, 40 años, formó una familia y tuvo 2 hijos. ¿Qué hizo Moisés en el desierto? Bueno, no habría muchas cosas seguramente que hacer en el desierto, pero teniendo una familia e hijos siempre hay algo que hacer, ¿verdad? Los que son padres entienden. Sobre todo cuando tenemos hijos chiquitos, ¿verdad? Siempre hay algo que hacer. Algo que he entendido en mi casa es, 1, mi casa siempre va a estar sucia. 2, siempre hay algo que hacer. 3, siempre hay bulla. 4, siempre quieren comer. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No te aburres, ¿no? Por lo menos. Siempre hay algo que hacer en casa. Así que a pesar de que estaba en el desierto, Moisés siempre tenía algo que hacer. Pero una de las cosas que más hizo Moisés en el desierto fue ser el pastor de las ovejas de su suegro. Y Dios es sabio, hermanos. Dios es sabio. Dios sacó a Moisés de Egipto, donde ya había sido entrenado en lo que necesitaba saber, y lo llevó al desierto para tratar a Moisés en el horno de la prueba, de la paciencia, de la perseverancia, de la frustración. Porque estoy seguro que muchas noches Moisés allí en la soledad del desierto, cuidando las ovejas, mirando las estrellas del cielo, pensó, ¿qué hago aquí? Yo que era el príncipe de Egipto, que hacía así, podía tener a todas las mujeres que quisiera, o la comida que quisiera, o los tesoros que quisiera. Ahora me ves, ¿quién me ha visto y quién me ve? Ahora en el desierto, mi único público son ovejas, huelo que ni te cuento, porque las ovejas no huelen bonito, no huelen a perfume por si acaso. No sé si has estado cerca de ovejas, no huelen a perfume, hermano. No huelen a perfume. ¿Qué hago aquí? Dice Moisés. ¿Qué estoy haciendo? Y no fue un año, no fueron 2 años, ni 3, ni 15, ni 20, ni 25, ni 30, 40 años, con sus días y sus noches, 40 largos años. ¿Qué edad tenía Moisés ya? No, 40 en Egipto, 40 en el desierto, 80 años ya. Cuando muchos pensamos, yo ya estoy de salida, Dios le dice a Moisés, recién voy a empezar contigo. Recién voy a empezar con tu vida, tranquilo. A sus 80 años. Por supuesto que los 80 años en esa época eran un poco diferentes a los 80 nuestros, ¿verdad? La contaminación, la alimentación, hace una diferencia de todas maneras. Los 80 años de Moisés eran más vigorosos, obviamente. La Biblia dice que llegó a los 120 y su vista nunca se nubló, ni las fuerzas se le fueron. Así que era un viejito power. Un viejito vivo. ¿No? Sano. A sus 80 años, el ángel de Jehová, que no es otra cosa que una presentación de Jesucristo antes de su encarnación, se le apareció en una zarza que no se consumía, y Moisés fue la curiosidad, va a ver esa zarza que no se consume, y él le dice, Moisés, detente,
quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Una vez más, Moisés, hay maneras como Dios hace las cosas, Moisés. A veces nosotros no lo sabemos y decimos, no, esto tiene que ser así. No, 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 no. No es a tu manera. ¿Esa es la manera de Dios o no es simplemente? Moisés le dice, Dios le dice, Moisés, espérate, sácate el calzado de tus pies. Es a mi manera que ahora lo vamos a hacer. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. He oído a mi pueblo y he descendido para liberarlos. Ve, ahora sí es el tiempo. Yo te envío. Qué gran diferencia, hermanos. Qué gran diferencia. Cuando es Dios ahora quien le dice a Moisés, yo te envío. Es el tiempo. Moisés seguramente, estoy imaginando, ¿verdad? Pero Señor, por favor, me hubieras dicho eso en mi juventud, cuando había fuerza, cuando había ímpetu. ¿Sabes? Algo que yo aprendí, hermanos, es que Dios no necesita mi fuerza. Dios no necesita mi juventud. Dios no necesita mi inteligencia. Dios no me necesita en primer lugar para hacer su obra. Amén. Querido hermano, Dios no te necesita, ni tampoco me necesita a mí, pero nos da el privilegio de participar en su obra. Por eso es que llama a José para que sea segundo después de Faraón, después de largos años de estar en prisión. Por eso es que llama al apóstol Pablo para que sea apóstol después de 11 largos años. Cuando Pablo ya no era un jovencito. Porque Dios no necesita nuestra fuerza, hermano. Dios se glorifica en nuestra debilidad. Ahora era el tiempo y ahora era la manera como Dios quería cumplir sus propósitos. Dios ya había tratado con Moisés a través de esos largos años. Le había enseñado en primer lugar humildad. ¿Cómo sé esto? Claro, porque 40 años antes Moisés decía, no, yo soy el Dios, Dios va a dar libertad a su pueblo por medio de mí. Yo voy a hacer algo, yo voy a cambiar las cosas. Claro, porque estoy en la corte, yo puedo cambiar las cosas. Eso era en su pensamiento. ¿Lo hizo o no le funcionó? Ahora, 40 años después, Dios le dice a Moisés, yo te voy a enviar. ¿Yo? ¿Quién soy yo para ir? ¿Ves la diferencia? ¿Ves la gran diferencia de actitud? Al inicio era, no, yo lo hago, yo lo puedo hacer. 40 años después es, Señor, ¿yo? ¿Quién soy yo para hacerlo? Dios le enseñó humildad, Dios le enseñó paciencia, 40 años de paciencia. Dios le enseñó a pastorear a su propia familia en primer lugar, luego pastorear animalitos, para que luego pueda pastorear al pueblo de Dios. Amén. Dios le enseñó que Él no necesita nuestra fuerza, ni inteligencia, ni juventud para usarnos. Y por eso es que Esteban, en Hechos capítulo 7, al predicar el pasaje que hemos leído, termina diciendo en el verso 35, y lo puedes ver en pantalla, a este Moisés, que 40 años antes lo habían rechazado, que lo habían tenido en poco, que lo habían execrado, que se había ido al exilio, que era un don nadie, que ya no servía para nada, a ese Moisés que había pasado por el rodillo de Dios, que había pasado por la prueba de Dios, que había aprendido la humildad, que había aprendido a depender de Dios, que había aprendido que Dios es el que hace las cosas en su tiempo y a su manera, a este Dios levantó como libertador para Israel. Me hace recordar a aquel varón de Dolores, menospreciado, que le llamaban hijo de fornicación, que le decían, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? ¿No eres el hijo del carpintero? ¿No eres un don nadie? ¿Quién eres tú? Tú no tienes acreditaciones. ¿Quién te haces tú? A este también Dios le levantó como el Cristo y el Salvador de los hombres. Porque Dios hace las cosas, mis queridos hermanos, como Él quiere, a su manera y en su tiempo.
Sepa pues certísimamente, dice, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes rechazaron y crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué querrá hacer Dios contigo? No lo sé, pero solo sé que si te dispones al Señor, Él quiere hacer cosas grandes con tu vida. Yo solo sé que no interesa tu pasado. Lo que interesa es si a partir de hoy quieres hacer las cosas a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Y si ese es tu deseo, te digo una cosa, Dios te va a bendecir. Él te va a utilizar. Él se va a glorificar en tu vida y vas a poder decir, yo, el que nací en tal familia, el que cometí tal pecado, el que hice tal cosa o el que no hice tal cosa, a este pobre Dios lo levantó para hacer maravillas en el nombre del Señor. Porque de lo pobre, de lo menospreciado, llama a Dios y levanta para avergonzar a lo que es. Amén. Hermano, Dios sabe lo que hace. Iglesia amada, Dios sabe lo que hace. Dios sabe tratar con cada uno de sus hijos. Dios sabe tratar con tu vida. Él te quiere bendecir. Él quiere enseñarte a hacer las cosas a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Solo tienes que ser fiel con lo que Dios te da en ese momento. No renegar por tu pasado, por lo que te sucedió, por lo que pasó. No, sino mirar hacia adelante y decir, Señor, no quiero usar mi pasado como ancla, sino como resorte para avanzar hacia lo que tú tienes para mi vida. Sé fiel y sé paciente. Espera en el tiempo de Dios. Antes de hacer algo, Dios quiere que seas algo. Antes de hacer algo para Dios, Dios quiere que tú seas algo en primer lugar. Un hijo fiel, una hija fiel de Dios. Termino. Moisés, mis queridos hermanos, pasó 40 años en Egipto siendo alguien. Luego pasó 40 años en el desierto siendo un don nadie. Y luego pasó los últimos 40 años de su vida viendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. Padres, tú puedes impactar la vida de tus hijos. Enséñales la palabra de Dios. Pero mejor aún, vive la palabra de Dios junto a ellos. No solamente dile, hijo, ve a la iglesia, o hijo, lee la Biblia, o hijo, ora. Siéntate con tu hijo y pasa tiempo con él y enséñale la Biblia, llévalo a la iglesia. Porque si tú no le enseñas, el mundo le va a enseñar. Al final él tomará su propia decisión, ella tomará su propia decisión. Yo sé que mis hijas en algún momento tomarán su propia decisión, pero por lo menos los primeros años de su vida yo quiero que ellas vean a su padre y a su madre buscar al Señor e involucrarlas a ellas en todo lo que tenga que ver la obra de Dios. Algún día tomarán su propia decisión y yo ruego a Dios que tomen la decisión correcta. Pero lo que está en mi parte, por lo menos y en mi esposa, queremos hacer todo lo posible para guiarles en el camino del Señor. Tú puedes impactar la vida de tus hijos. Debes impactar la vida de tus hijos. Porque tu familia es el primer rebaño que Dios te dio. Si yo no puedo pastorear mi familia, yo no puedo pastorear la iglesia. Así de simple. Amén. Si yo no puedo pastorear a mis hijas y a mi esposa, yo no puedo pastorear la iglesia de Cristo. Hijos, en algún momento, ya no se trata de la fe de tus padres, o de que tu papá te traiga a la iglesia, o de que tu mamá te traiga a la iglesia, o de que tu mamá ore por ti, o que tu papá ore por ti. La pregunta es, ya algunos tienen una edad ya, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Tienes una convicción propia? ¿Tienes una convicción personal? Porque tú no puedes vivir bajo la fe de tus padres. Llega un momento en que tienes que tener tu propia fe, tu propia convicción, tu propio caminar. Por último, ¿te has equivocado en la vida?
¿Quién no? ¿Has fallado en la vida? ¿Quién no? Aún así, Dios quiere y puede sanarte y restaurarte. ¿Has visto la vida de Moisés? Un joven con mucho potencial que se equivocó, pasó mucho tiempo en el anonimato, pero Dios lo levantó e hizo su propósito en él. Así que mi querido hermano y hermana, ven a Dios, ven a Cristo y deja que Dios sane tu corazón y que te permita volver a soñar con hacer grandes cosas, con que tu vida puede ser útil en las manos de Dios para la gloria de su nombre.